Salmos 4, 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Qué fácil y conveniente nos resulta atribuir este tipo de versículos a los que están en el mundo, pero lo cierto es que el Espíritu le habla a los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Y debemos tener claro que la carnalidad no es algo que depende de factores externos al hombre, sino de la naturaleza de su corazón. La vieja naturaleza se aferra a la carne, mientras la nueva naturaleza se inclina a las cosas del Espíritu. Los hombres piadosos consideran a Dios como su única y más importante porción, por esa razón, nunca tendrán dudas acerca de quién les proveerá la provisión diaria que necesitan. Los escogidos prefieren tener a Dios por encima de sus dones, porque han entendido que la luz de su rostro es la que da alegría al corazón, y no las cosas temporales. No ocurre lo mismo con el hombre carnal, que no ve más allá de este mundo, y por esta razón prefieren elegir como porción los dones y bendiciones temporales que comúnmente se ajustan a sus apetitos carnales. En lugar de escoger como porción al Dios que también puede conceder dones y bendiciones eternos y especiales, que resulten de más provecho espiritual. Estos hombres carnales son los que preguntan: ¿quién nos mostrará el bien? Ya que no depositan su confianza en Dios sino en las cosas inciertas que hoy se pueden poseer y mañana ya no. Como buscan cosas que son inciertas, por esa razón buscan a un dador que también resulta incierto para que se las pueda conceder. Este es el germen de donde procede la idolatría. Puede decirse que el castigo que reciben estos impíos es obtener aquí lo que quieren, y que llegado el momento se les diga: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. El hombre carnal piensa que los mismos honores y riquezas que ostentan aquí, brillarán con la misma intensidad en la otra vida, cuando claramente nos dice el Espíritu que eso no será así. En esto radica la importancia de elegir a Dios como nuestra única y suficiente porción, y de no tener dioses ajenos delante de Él. No debemos engañarnos: Dios no es nuestro Dios, hasta que en nuestro corazón no lo consideramos a Él como nuestro mayor tesoro. El asunto es que Dios nos escogió desde el principio para que nosotros lo escogiéramos a Él. Cuando tenemos a Dios como nuestra única porción, veremos todos los demás dones y bendiciones como cosas de las que no depende nuestra felicidad, y que de perderse se nos podrían suplir nuevamente. Esto se nos enseña a través del testimonio de Job, que sí logró entender esta verdad al confesar: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. También puede darse el caso que Dios nos conceda abundancia, y en estas situaciones no debemos comportarnos de manera que estas bendiciones se transformen en ocasiones de pecado, que al final resulten de perjuicio para nosotros mismos. Lo fundamental es que no descansemos en la carne, sino en Dios, y que nuestro gozo esté en Él. Esperamos que se suscriba al canal y active las notificaciones. Esto ayudará a que estos mensajes lleguen al mayor número de personas y la palabra de Dios se difunda.